Tengo un mensaje preparado, le pido a Dios que nos hable en esta mañana y también le pido que tu vida sea transformada totalmente. El hecho de la cruz es algo que no puede dejar nuestra vida igual. No podemos vivir igual cuando tenemos este entendimiento profundamente de lo que Jesús hizo. Y me gustaría orar y comenzar. Padre, quiero orar esta mañana, Señor. Te damos las gracias por tu presencia en nuestras vidas y te damos las gracias por haber dejado el cielo, Señor. Gracias por tu amor tan grande y tan incondicional. Te pido que hoy nos hables, te pido que hoy nos transformes, te pido que hoy muevas el interior de nuestras vidas, que nos siembres, Señor. Te pido, y principalmente por mí, que después de este día nuestra vida no sea la misma. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, antes de entrar al mensaje quisiera hablar un poco acerca del contexto. Y 3 días previos al domingo de resurrección, para ser exacto el viernes, vemos a Jesús yéndose a orar. Está apartado para orar, para buscar a su Padre. Está pasando un momento muy complicado en el jardín del Getsemaní. Los 4 evangelistas narran que Jesús transpiró sangre de su mente, de su frente, y que estuvo ahí con un sufrimiento y un peso tremendo por lo que iría a pasar en la cruz. Y sus amigos, por cierto, están dormidos, lo dejan abandonado. Él está solo en medio de una tristeza profunda. De hecho, comenta una frase que dice: estoy tan triste hasta la muerte. Y después de esto, al incorporarse y al tratar de retirarse de este lugar, ven una turba de soldados para poderlo aprender. Y uno de sus amigos que amaba, con los cuales caminó durante 3 años, se acerca y le da un beso, y con un beso lo traiciona. Jesús es injustamente arrestado y después es llevado a un juicio. Injustamente es juzgado, es tratado como el peor criminal de ese momento, es maltratado, es golpeado, es azotado, es lapidado, es escupido, es insultado. Dicen los eruditos que los látigos que tenían los romanos en las puntas tenían pedazos de metal para que cuando el látigo golpeara, al jalarlo sacara un pedazo de carne. Y después de que es injustamente juzgado, tiene que caminar, después de que está golpeado, apoleado, masacrado, con una cruz que pesa 30 kilos durante un trayecto, para finalmente llegar hasta el lugar en donde va a ser crucificado públicamente. Y también algunos de los historiadores dicen que Jesucristo murió desnudo totalmente, golpeado, masacrado, irreconocible, con una corona de espinas en su cabeza. Y alrededor de las 3 de la tarde dio su último aliento. Dice la escritura que se oscureció la tierra, el lugar en donde estaba, y un soldado romano le metió una lanza en el costado de su cuerpo para comprobar que realmente estuviera muerto, y de su cuerpo salió agua y sangre, lo cual otros estudios dicen que lo que pasó con Jesús es que explotó su corazón. Y ese mismo día fue sepultado, viernes, y como iba a empezar el Shabbat o el día del descanso, lo sepultaron de una manera muy rápida. Jesús de Arimatea y Nicodemo, mencionan algunos de los evangelios, fueron 2 de las personas que se encargaron de esto. Y
Algunos estudios dicen que tampoco es algo comprobable que Jesús de Arimatea era el hombre rico que se acercó con Jesús y que le dijo: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y aparentemente hubo una transformación en su vida. Y después del tercer día, después de que Jesús es enterrado, al tercer día sucede la historia que vamos a compartir en esta mañana. Es Marcos capítulo 16 del verso 1 en adelante, y el título del mensaje, mi mensaje y el mensaje de esta porción es la resurrección. Versículo 1. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María la madre de Santiago fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra era muy grande y ya estaba corrida. Cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde le pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a los discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que le habían visto después de que resucitó. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Es un pasaje largo, lo dividí en 3 fracciones, y algo que es impresionante es que es la historia más increíble de amor que existe en el mundo. Y algo que también es impresionante es que nuestra fe, la fe cristiana, para la fe cristiana es el día más relevante, como lo decía Dani. Y si Jesús no hubiera resucitado, nada serviría de lo que hacemos hoy en día, ni tampoco de lo que creemos. Y quiero que pienses en esto, o sea, este hecho tan increíble y tan divino es un hecho que marcó la historia y que hasta el día de hoy se sigue hablando de ello. Tal vez en los últimos años algo de lo que nos ha marcado impresionantemente es el tema del COVID. Y yo recuerdo que el primer año, todos los días, era el tema de conversación en mi casa, era el tema de conversación entre mis amigos, era el tema de conversación con mis hijos. Pero hoy en día no hablamos más del COVID, y apenas hace 2 años. Y es la pandemia más fuerte que hemos experimentado en los últimos tiempos, tal vez en los últimos 100 años. Otra cosa interesante es que tal vez en la época cuando hubo, no sé, la guerra de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la peste bubónica, la peste en Francia, son hechos que marcaron la historia, pero ya no se habla de ellos. Quiero que pienses en esto. Es impresionante que hasta el día de hoy se siga hablando
de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Es el único hecho en la historia que después de tanto tiempo, sin prensa, sin televisión, sin radio, sin noticias, sin imprenta, sin medios, sin absolutamente nada, ha prevalecido hasta el día de hoy. Y esto nos puede dar certeza a ti y a mí de que realmente lo que creemos es verdad. Pero además me gusta algunas de las cosas, y voy a dar algunos datos históricos y algunos datos técnicos que nos ayudan a comprobar este hecho. Ahora, antes de llegar ahí, quiero empezar a hablar acerca del pasaje. Como te decía, era el día del descanso, iba a empezar el Shabbat, y entonces por las prisas del entierro de Jesús, aparentemente no lo habían sepultado con el procedimiento y la tradición judía de esa época. Por eso estas tres mujeres, el sábado, cuando terminó el día de descanso, se prepararon para ir a la tumba de Jesús para terminar de ungirlo con las especies que habían comprado. Y cuando iban en camino, ellas pensaron que quién les iba a mover la piedra para poder entrar y para poderlo ver. Ahora, en el Evangelio de Mateo dicen que hubo un gran terremoto y que la piedra se partió. También narra que había unos soldados romanos cuidando porque no querían que inventaran que se habían robado el cuerpo de Jesús y había resucitado. Al gobierno de Roma le preocupaba esto porque Jesús había dicho en muchas ocasiones que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que los 11 discípulos no están ahí. No están ahí. Hay 3 mujeres que están yendo a buscar el cuerpo de Jesús, y los discípulos que lo vieron caminar en el agua, que lo vieron resucitar gente muerta, que vieron cuando le habló a Lázaro y salió después de 3 días. Su hermana dice que gedía el cuerpo. Lo vieron partir el pan y multiplicarlo. Lo vieron convertir el agua en vino. Sus discípulos no están ahí. Me gusta mucho, hay 2 aspectos en los evangelios. Uno que es muy técnico y otro que es muy espiritual. Todos hablan de mujeres, se mencionan mujeres. Y el aspecto técnico es que como judíos escribiendo esto, la mujer no tenía un valor. Así que si hubieran querido inventar la historia, no hubieran mencionado a las mujeres, hubieran mencionado hombres. Y esto también da peso, porque si mencionaron mujeres, es que realmente sucedió así. Pero por otro lado, me encanta el corazón de Jesús, porque primeramente se muestra a mujeres. Y es revelado a mujeres. Y el mensaje de la predicación es revelado y entregado a mujeres. El ángel que está en la tumba, que es la primera cosa sobrenatural que está pasando después de la muerte de Jesús, les dice: no está aquí, vayan y díganles que ha resucitado. Y ahorita que estaba en este momento que estaba leyendo esta escritura, es una interpretación mía, no es bíblica. Pero pensé, ¿y si ese ángel hubiera sido Jesús? Y las hubiera estado esperando. Porque también se les apareció a otros 2 en el camino a Emaús y no lo reconocieron. Pero finalmente la tumba está vacía. No está Jesús ahí. La muerte no lo pudo detener. El verso 7 es un verso que me mató también. Voy a leer desde el 6. El ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Mira esta serie de afirmaciones. Buscan a Jesús de Nazaret, no a otra persona.
Jesús de Nazaret, fue crucificado. Está haciendo una aseveración. No vayan a pensar otra cosa y que fue una historia y que murió de otra manera, que murió de viejito. No, fue crucificado. Otra cosa es, no está aquí. Y la otra es, ha resucitado. Está vivo. Está vivo. Tú y yo podemos comprobar esto todos los días. Me encanta porque estas mujeres vivieron una situación sobrenatural. Y déjame decirte algo. Mientras no vivas algo sobrenatural, todo es teoría. Es teoría. Pero cuando Dios te toca, cuando Dios te quebranta, cuando Dios trae una palabra, cuando te habla en un sueño, cuando el Espíritu Santo posa sobre ti, cuando vienen lágrimas a tus ojos, cuando quieres cambiar tu vida, cuando estás harto de hacer las cosas que haces normalmente, puedes comprobar que Dios sigue estando vivo, que Dios sigue estando ahí. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Y el escritor está haciendo una diferenciación. No dijo, vayan y díganles a los 11, díganles a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué es importante Pedro? Y yo me quise meter en la historia y me quise poner en el lugar de Pedro. Porque Pedro, un discípulo que lo amaba, al que le dijo, sobre ti voy a edificar mi iglesia, no lo negó una vez, no lo negó 2 veces, lo negó 3 veces el día que estaba muriendo. 3 veces. Y yo creo que si yo hubiera sido Pedro, hubiera estado deprimido, hubiera estado con una culpabilidad tremenda, me hubiera sentido defraudado a mí mismo, autotraicionado. O sea, me puse a pensar y se me revolvió el estómago. Me dieron náuseas. ¿Cómo puedes superar algo así? Negar a Jesús. ¿Cómo se supera eso? Y el ángel está hablando a través de Dios o lo que Dios le pide y les dice, vayan y compártanles. Y a Pedro, especialmente a Pedro, porque Dios quiere restaurarlo, porque Dios quiere que se sienta amado. Pero también al estar leyendo esto, dije, ¿cómo es posible que Pedro lo haya negado? ¿Cómo? Y nuestra pregunta, o la pregunta es, por lo menos para mí es, ¿no será que hoy muchas veces seguimos negando a Jesús? Tal vez no con nuestras palabras, pero sí con nuestro estilo de vida, con nuestras prioridades, con nuestra vida desenfrenada. Siento mucho peso porque realmente Dios no puede ser algo más de toda nuestra lista. Y me confrontó muchísimo esto. Yo, personalmente, que digo que cómo Pedro pudo haber negado a Jesús, ¿qué tanto sigo negando yo a Jesús? Todos los días, con mi estilo de vida. ¿O realmente es lo más importante? Jesús fue la única persona de la Trinidad con un cuerpo físico. Y quiero llegar al verso 8. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Me enojé con estas mujeres, Sara. Si el ángel les dijo que fueran y dijeran, ¿por qué se quedan calladas? Ahí hubiera terminado todo y nadie se hubiera enterado, pero no, Jesús tenía un plan más perfecto. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano,
La primera persona que lo vio fue María Magdalena. Y la resurrección viene el domingo en la mañana. Cuando vemos el Génesis, el día de descanso y el día santo era el sábado, era el Shabbat. Para los judíos hasta el día de hoy sigue siendo esto el Shabbat. Para nosotros los que creemos en Jesús, por eso el domingo es un día especial. Por eso el domingo venimos a la iglesia. Por eso el domingo, cada vez que nos levantamos y pensamos en la iglesia y en la adoración, debe de ser un recuerdo de lo que Jesús hizo tiempo atrás por nuestra vida. Todos los domingos es un domingo de resurrección para cada uno de nosotros. Recordar que no estamos solos, recordar que alguien pagó por nuestros pecados, recordar que alguien tomó el lugar que nos correspondía, recordar que hay alguien que nos ama. Es un amor sublime y divino, incomparable. Y obviamente este hecho es el que comprueba que nuestra fe es verdadera. Y estaba un poco poético en la mañana, entonces escribí una frase en mi Instagram. Es una buena frase, Sara. Versículo 9. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano. La clave de este versículo es que el domingo en la mañana este evento abre las puertas del cielo y cierra las puertas del infierno. Gracias a que esto sucedió, tú y yo podemos creer en Jesús. Se sigue contando la historia y sabes, cuando lleguemos al cielo vamos a comprobar que sí era verdad, que sí existía Dios, que Jesús vino a esta tierra, que sí fue cierto lo de la resurrección y que tú y yo vamos a vivir en el cielo una eternidad con Él. Y también creo que desde el cielo vamos a poder ver a todos los que están y estarán en el infierno por no haber aceptado a Jesús. Por eso el mensaje final fue: vayan y cuéntenles de la buena noticia, porque Jesús es un Salvador personal que cada uno de nosotros tiene que aceptar a través de creer en Él. Lo dice la Biblia en diferentes partes. Algo que me llamó mucho la atención y que estoy un poco de acuerdo, porque dice que fue con los discípulos en el verso 10, quienes estaban lamentándose y llorando. Les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, ellos no le creyeron. No le creyeron. Y, o sea, no sé cómo poder vivir esta parte, porque, o sea, los discípulos, yo digo, bueno, ¿qué onda? Eran 11, 12, pero uno ya sabemos lo que pasó. ¿Qué onda con los 11 discípulos? No hubo uno solo, que por lo menos fuera un poquito chismoso y que hubiera dicho: oye, Jesús, nuestro Mesías, dijo que iba a resucitar. Pues voy a asomarme a ver si es cierto. Voy a ir a ver si sucedió algo. Claro, la pregunta siguiente es: ¿qué puedo perder? Pues mi vida. Porque los estaban persiguiendo, los querían asesinar a todos, querían que este movimiento terminara. De hecho, el plan era: cuando se muera Jesús, y por eso lo asesinaron, ya nos vamos a quitar de este problema y de las rebeliones y las turbas y todo lo que está sucediendo aquí. Están encerrados, llenos de temor, llorando. Y pensé en esto: si no creyeron, lo que María les vino a decir es que no tuvieron la suficiente fe para poder creerlo. Y cuando tú y yo no logramos extender nuestra fe en nuestra vida cotidiana, nos vamos a encontrar ensimismados en nosotros mismos, concentrados en nuestro propio dolor, concentrados en nuestro propio vacío, llorando, llenos de temor y encerrados. Cuando lo mejor que podríamos hacer es estar dispuestos a dar la vida y salir a buscar a Jesús.
Porque, ¿sabes? La Biblia es contemporánea y dentro de 1000 años es lo mismo. Y es paralela. ¿En dónde estamos encerrados? ¿Qué tanto dolor o llanto hay en nuestro corazón? ¿Realmente estamos saliendo a buscar a Jesús? Si la historia fue cierta y resucitó, deberíamos de ir a buscarlo. Deberíamos de estar dispuestos a encontrarlo. Deberíamos de ver si es cierto. ¿O es una teoría y es un cuento muy bonito? Pero ellos no le creyeron. Y en el verso 12, para poder avanzar y concluir, dice que tiempo después Jesús se le apareció en otra forma a 2 de sus seguidores, tampoco les creyeron, y después dice que fue y los reprendió porque no habían creído y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. Quiero leerte algo. Pablo menciona 5 episodios posteriores a la resurrección en los que Jesús apareció, incluyendo uno en el que había 500 personas a la vez. En los 4 evangelios se habla de 7 momentos distintos. En el libro de Hechos 1, 3 y 4 dice que durante 40 días Jesús se apareció de forma constante a muchos grupos de personas. El tamaño de los grupos y el número de veces en el que fue visto. Y Primera de Corintios 15, 4 dice: fue enterrado, al tercer día levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, luego los 12, y más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores. Más de 500 de sus seguidores. Y es una historia que se sigue hablando, se sigue contando, se sigue predicando y se seguirá predicando por el resto de la eternidad hasta que Jesucristo regrese. Cuando estaba preparando este mensaje también en la mañana estaba orando y Dios trajo esto a mi corazón y tengo una conclusión demasiado rara hoy, esta mañana, porque es una conclusión muy abierta, muy abierta. Quisiera pedirle al grupo de alabanza que pase. Quiero compartirte un par de cosas más, pero esta es mi conclusión. Mi conclusión es: ¿qué significa para ti? ¿Qué significado tiene para ti la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús? Y yo quiero hacer algo. Quiero que cierres tus ojos en el lugar en el que estás. Voy a tomar 30 segundos porque si no esto se pone muy tenso cuando pasa más tiempo, pero cierra tus ojos. Voy a volver a hacer esta pregunta. Quiero que nos quedemos en silencio y quiero que pienses esto. ¿Qué significa para ti personalmente? ¿Qué significado tiene para ti la crucifixión y la resurrección de Cristo? Antes de dejarte pensar, te voy a decir: la respuesta que tú determines, la respuesta que tengas, es lo que va a determinar el resto de tu vida. El resto de tu vida. Puedes abrir tus ojos. Al estar terminando esta mañana mi mensaje, Dios trajo a mi corazón que hiciéramos la Santa Cena, la Cena del Señor. Y es muy especial, porque es la primera vez que lo vamos a hacer en la iglesia después de la pandemia. Tenemos más de 2 años de no celebrar la Cena del Señor. Quiero que vayan repartiendo los elementos. Quiero pedirte que no te muevas. Es un tiempo muy solemne. Es un tiempo muy precioso. Es un tiempo de mucha reverencia. Pero Jesús, cuando iba a ser entregado, tomó estos 2 elementos y
dando gracias al Padre, les dijo: hey, este pan representa mi cuerpo, va a ser quebrado por ustedes. Esta copa representa mi sangre, va a ser derramada por ustedes. Y yo creo y quiero pedirle a Dios que este momento sea especial en nuestra vida.